El día de hoy está con nosotros Pedro Tello, consultor en temas económicos, y el doctor Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias a ambos por estar por acá. Con mucho gusto también. Gracias. Ya no habías venido, ¿verdad, Gustavo? No. Por Zoom sí habíamos Zoom, tenido sí. ahí, pero bueno, ya Pedro no habíamos tenido el gusto de tenerlo por acá. Ya por Zoom habíamos tenido la Sí, va, ya me acordé, ya tienes toda la razón. Gracias por la güey, invitación. qué mala memoria me cargo. Oye, Pedro, si quieres empezamos contigo, porque Claro. el tema económico ahorita está siendo fuerte. ¿Qué tal vez el tema de la recesión? O sea, ¿ya es inminente o estamos todavía como viendo alguna luz que nos pueda separar de ese destino? Fíjate, es interesante el debate acerca de si va a haber recesión en Estados Unidos y consecuentemente en México o no en el 2023. Pero yo tengo la impresión de que el tema relevante no tendría que ser si entraremos o no en recesión, sino qué vamos a hacer en el 2023 para que esa recesión, si llega, sea de corta duración y para que la recuperación de la economía mexicana se presente con rapidez y en forma generalizada y no como ha venido ocurriendo en los últimos años, con un crecimiento muy lento, intermitente, que beneficia a pocos sectores, que se concentra en pocas empresas y que beneficia a pocas regiones del país, a diferencia de lo que tendría que ser el crecimiento de un país con tantas necesidades en materia de desarrollo social como el mexicano y en un ambiente como el que prevalece en este momento a escala mundial, donde México navega por aguas turbulentas, sin un plan de navegación y con muy poco margen de maniobra para esperar que se generen empleos suficientes de buena calidad y para que las empresas al mismo tiempo mantengan los niveles de competitividad que son necesarios en un país para aspirar a reducir la pobreza y a mejorar el bienestar de las familias. Sí, oye, Gustavo, y del tema, creo que del punto de vista político, hemos visto algo que como que no complementa tanto el tema económico, ¿no? O sea, hay programas sociales y todo lo que quieras, pero no se ha visto como tan reflejado en esa parte. Sí, me parece que hay un discurso en el contexto del presidente que a veces se desliga de la parte económica. Lo que sí es que el presidente me parece que de alguna manera ha cuidado algunos indicadores macroeconómicos, un poco para que no se le vaya la economía de las manos. Pero al final de cuentas eso choca con el discurso que hay en el sentido de pues el acotamiento a las empresas, un poco el tema obviamente de energía, el tema con los Estados Unidos, los paneles estos de controversia. Es decir, ahí me parece un discurso político que no choca con estas necesidades económicas que tenemos. Por ejemplo, en el contexto de la política, no hay una discusión sobre qué tendríamos que estar haciendo para ser un país que en el futuro vaya más allá de las necesidades que tenemos ahora. ¿Cómo va a ser la educación, por ejemplo, en el 2050? ¿Cuál es el contexto que las empresas deben tener? Y no únicamente las empresas, sino, por ejemplo, la democracia, ahora que es un tema que está en boga en estos días. Entonces, me parece que en ese sentido el discurso parece chocar con estas necesidades que tenemos de futuro. Oye, pero haciendo más o menos como una especie de balance ya de lo que tenemos de 2022, que digo, está 9 días de terminar, 10 días de terminar, ¿cómo lo ves? O sea, porque pues, empezamos digo, tú me corregirás, pero yo sí sentía el 2022 de, bueno, güey, ya armamos el tema de la pandemia, ya vamos de salida y pues Putin hace sus desgracias, ¿verdad? Y se armó la de Santo Cristo. O sea, digamos que empezamos bien, pero llegó el 24 de febrero y todo se fue al traste, ¿no? O sea, ¿cómo Sí. ves toda esa dinámica? Yo creo que 2022 es un año con dos películas que se fueron articulando simultáneamente. En la primera mitad de este año, las perspectivas del crecimiento de la economía mexicana lucían favorables. Se esperaba un crecimiento más o menos relevante de la actividad económica, una generación de empleos que iba a oscilar por ahí de los 800,000, que sería una cifra récord para lo que va de la presente administración. No se esperaba que la inflación se mantuviera tan alta como se ha conservado a lo largo de este año y particularmente se tenía, digamos, la certeza de que la economía de México en su conjunto recuperaría el mismo nivel de actividad que tuvo antes de que llegara la pandemia. Eso fue en la primera mitad. Pero llegamos al segundo semestre de este año y de pronto todo empieza a desdibujarse. La inflación se mantiene persistentemente alta, los precios de los alimentos, de los insumos, de las materias primas, que son importantes para la economía familiar y para los costos de las empresas, se mantuvieron persistentemente elevados. Y paulatinamente, lo que había sido una perspectiva favorable comenzó a desvanecerse paulatinamente hasta que cerramos este año con un crecimiento del orden del 3%, como bien se ha notado por acá, pero que es insuficiente todavía para poder recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia o el arranque de este sexenio. Y yo te diría que quizás lo más relevante es que 2022 será el cuarto año consecutivo de esta administración
con un avance de la inflación por arriba al avance de la actividad económica nacional. Y cuando esto ocurre por 4 años consecutivos, lo que está anunciándonos es que los niveles de pobreza se van a mantener elevados, claro, si no es que se van a incrementar, y parte de la clase media, que es finalmente el pilar del soporte del consumo de cualquier economía, seguirá desgajándose porque les alcanzará cada vez menos el ingreso disponible. Pero justo, ¿puedes echar como una mano en expandir un poco más ese dato que es, o sea, de los 4 años que ya se van a cumplir de estos, 2019, 2021, 2022, o sea, hemos tenido crecimiento por abajo de los niveles que van aumentando el precio, los precios en general. Y eso, pues, ¿cómo? En 2019, la inflación en México fue del orden del 3% en todo el año. En ese periodo, la economía mexicana retrocedió 0.1%. La economía aquí, la inflación acá. 2020 viene la pandemia, la economía cae 8% y la inflación alcanza casi el 3% nuevamente. Vamos al año 2019, la economía mexicana se recupera casi 5%, pero la inflación cierra en 7%. Y en este 2022, 2021 fue el dato que acabo de dar, y en 2022 vamos a cerrar con una inflación de 8% y con un crecimiento de la economía del 3%. Wow. Lo que en otras palabras significa que no habrá empleos suficientes solamente para incorporar a los jóvenes que por primera vez acuden a tocar las puertas en búsqueda de un empleo. No habrá tampoco recuperación del poder adquisitivo de los salarios de la mayor parte de los trabajadores. Y en las familias, el poder de compra de los ingresos se ha venido comprimiendo. Hoy las amas de casa pueden llevar al hogar menos productos que los que podían comprar a principios de este 2022. Oye, del lado político no hemos visto nada, ¿no? Como para ir atacando esa parte. O sea, como que todos estamos así de, pues es lo que hay y como salga. Bueno, creo que hemos visto mucho más bien, por ejemplo, en ese sentido, los programas sociales que comentabas, ¿no?, hace un rato, que buscan paliar un poco la condición de las personas en mayor pobreza, pero hemos visto un crecimiento de pobreza extrema en México. Más bien, me parece que el presidente ve a las personas como electores. Entonces, en términos políticos, me parece que creo que la política en general, económica, fiscal, no sé, al ver a las personas como electores, entonces tiene un contenido. La política pública se construye con un contenido específico hacia esas personas. No ven a las personas, por ejemplo, como ciudadanos, ciudadanas, como personas en pobreza, sino más bien son como votos electores. En potencia. Así es. Entonces, me parece que esa es una de las condiciones y por eso la política pública tiene un contenido específico. No es, por ejemplo, que no haya, me parece, algún programa que busque paliar las condiciones de la clase media. Más bien, lo que hace el presidente es decir, no quiero intermediarios, lo que quiero hacer es yo darles el dinero, como dijo, a las abuelas para que cuiden a los niños, pero al final de cuentas eso configura clientelas. Y me parece que ese es el contenido de la política pública en diversos espacios, en la educación, en lo social, en la economía también. Oye, y esos intereses electorales, pues me imagino que se van a ver reflejados un poco en la reforma, ¿no? Que estamos intentando ya discutiendo, que hicieron un desbarajuste tremendo, güey. O sea, ya de lo que llegó, le manosearon, le quitaron cosas, le pusieron otras y ya se armó la de un revoltijo. Y no terminaron de ponerle unas y ya le quitaron otras. Ya, y tanto fue el desastre que ya lo aventaron hasta el año que entra. Así es, y me parece ahí que lo que vamos a tener en los siguientes años es tal vez un problema de legitimidad en términos de la elección. Y que es relevante a final de cuentas, porque estamos hablando de los gobiernos, o sea, el gobierno que va a venir, ya sea de cualquier partido, Morena o cualquier otro partido, a pues articular un poco lo que se está haciendo en este sexenio también. No necesariamente se va a tal vez a reinstrumentar lo que estaba, pero al final de cuentas, me parece que cualquier gobierno que quede va tal vez a quedar con un problema que había sido un problema histórico, que es la legitimidad de origen, y esa la da precisamente el sistema electoral. Ya. Pedro, ¿cuál ves que sea probablemente el punto crítico o la bandera roja en el punto económico en el año que entra? Yo creo que el más importante y el que va a marcar la ruta del cierre de la presente administración es la debilidad evidente en la operación de la mayor parte de las empresas de este país. Si dividimos a las empresas de México... ¿De lo que sea? ¿Perdón? O sea, ¿empresas de cualquier tamaño? Sí, a eso voy justamente. Si dividimos a las empresas de nuestro país en función del destino de los productos que ellas elaboran, te diría que las empresas grandes y sus proveedoras directas e indirectas que exportan
fundamentalmente hacia Estados Unidos. Hablo de la industria automotriz, la industria electrónica, la industria maquiladora, las grandes textileras, las grandes empresas de la confección. Son empresas que tienen su mercado literalmente seguro. Van a seguir recibiendo pedidos de Estados Unidos, tal vez en menor medida, pero van a seguir recibiendo pedidos y van a seguir vendiendo, obteniendo ingresos y rentabilidad. Pero el resto de las empresas que dependen fundamentalmente de la venta de sus productos en el mercado nacional, en México, enfrentan consumo de productos que es cada vez menor, porque el poder de compra de los ingresos de las familias en México se ha venido desgajando o erosionando por el impacto de la inflación y porque además la capacidad para generar empleos en este país no ha estado a la altura de las necesidades que tenemos cada año. De modo pues que las empresas que dependen del mercado interno, la mayoría de ellas van a enfrentar un panorama muy complicado en el año 2023. Por eso señalo yo que la debilidad de la planta productiva de nuestro país, que prevalece en la mayor parte de las empresas mexicanas, va a marcar la pauta de un año en el que vamos a crecer a la tercera parte, subrayo, a la tercera parte del crecimiento esperado para el 2022. Y eso en el quinto año de la presente administración, donde todos los impulsos sucesorios van a estar prácticamente en la orden del día. ¿Dirías que en temas económicos este sexenio ya, o sea, caput? Mira, yo te diría que en materia de crecimiento económico, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como uno de los sexenios con el menor ritmo de avance de las últimas 7 administraciones. Y ese me parece que es una etiqueta que difícilmente podrá quitarse este gobierno en lo que resta de la presente administración. Y por eso yo decía que en aguas tan turbulentas como las que prevalecen en este momento en la economía mundial, si sales a navegar sin un plan de navegación, estás expuesto hacia donde te conduzca evidentemente la marea que está fuera de tu control. Claro. Gustavo, desde el punto de vista político, o sea, ¿a qué no hay que quitarle la vista, ¿no? En todo el 2023. Bueno, es que hay muchos temas en el contexto, ¿no? Es que también este carnal maneja como 40 cosas al mismo tiempo, güey. Está el tema de seguridad, que no se ha avanzado demasiado. El tema de los periodistas, por ejemplo, ahora también muy relevante. Llevamos muchos periodistas muertos en el sexenio. Y eso tiene que ver con el tema de libertad de expresión, que pues es uno de los pilares de la democracia en ese sentido. La configuración de la política pública, el tema de la sociedad civil, la confrontación del presidente con la sociedad civil. O sea, me parece que hay muchos temas que están ahí. Por ejemplo, si vemos estos compromisos que tiene México en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, en la parte, por ejemplo, política, que es fundamentalmente el objetivo 16, que es la parte de fortalecimiento institucional, pues vamos muy atrás en la configuración o en la consecución de metas en ese sentido. El tema de corrupción, por ejemplo, si bien la gente tiene una percepción en el sentido de que la corrupción ha disminuido, como se demuestra en Transparencia Internacional, cuando vemos las encuestas del INEGI de incidencia de corrupción, la corrupción se ha incrementado en términos reales. Entonces, por ejemplo, si vemos la Plataforma Nacional Digital, que es donde están los temas de corrupción, y vemos cuántas personas han sido procesadas este año por corrupción, únicamente 3, cuando en 2018 fueron 200 y tantas. Entonces, pues hay muchos temas ahí que están pendientes, parecen pendientes, pero es una especie como de un conjunto de pendientes eternos que no se resuelven. Creo que aquí dijeron que que ya más llego yo y se resuelve, ¿no? Pero aquí no... No fue en 15 minutos, como decía también Fox, pero... Fíjate, déjame comentar algo para complementar lo que ha señalado Gustavo. En México hoy, desafortunadamente, ser criminal es mucho más redituable que ser un empresario. Una empresa que nace hoy, a la vuelta de 5 años, la mayoría de ellas termina por cerrar por diversos problemas. Si hoy cometes un delito, tienes el 90% de probabilidades de quedar literalmente impune, porque la mayor parte de los delitos que se cometen en México no se persiguen y los delincuentes difícilmente son atrapados. Así que no deja de ser, yo diría, preocupante que sea más redituable ser delincuente en este país que ser empresario. No. Y cuando en un país sucede este tipo de cosas, evidentemente es difícil esperar que la economía crezca, el desarrollo avance y el bienestar en los hogares comience a avanzar como todos lo deseamos.